Perfecto. Bueno, buenas tardes. El día de hoy los invitamos a este meeting en Zoom, un meeting muy VIP, la verdad. Tenemos eh, el honor de estar con dos personas que nos van a apoyar el día de hoy, con las que vamos a poder aprender muchísimo. Una de ellas es Undine Peoples, que trabaja directamente con la compañía de Leo, y por supuesto el doctor Íñigo de Felipe. Entonces, antes de presentar al doctor Íñigo, voy a darle un momento la palabra a Undine de Leo, que les va a contar un poco. Ella les va a hablar en inglés y después yo hago una pequeña traducción de lo que ella haya dicho para aquellos que no entienden inglés. ¿Vale? Entonces, Undine, hello, how are you today? Hello. Please, you've Yes, got the audience. Thank you. I'd just like to say a few words. Well, hola, everyone. I'm Undine. I'm the Regional Export Manager for Latin America. I also handle the global product registration at Tilio. I would like to just thank Pablo and Paulo, Paula and Pablo from GilMedica, our partner in Colombia, for helping us to organize this webinar in Spanish. We're very excited that it's our first webinar to present in Spanish. I would also like to give a big thank you to Dr. Inigo de Felipe from Spain for making time to present today and to share his expertise and experience. The aim of the webinar is to present and explain and discuss Crystal and the concept of our 360-degree body contouring method. With that said, I would just like to thank everyone for joining us today, and I hope you enjoy the webinar. I pass the lead back over to you, Pablo. Bueno, Undine les estaba contando que ella es la persona que maneja las ventas internacionales de Leo y los registros internacionales. Ella está muy emocionada de poder tener esta conversación, este primer contacto con ustedes aquí en Latinoamérica. Y pues nada, Undine, you're very welcome to Colombia. Again, please, this is your house, this is your home, and thank you very much. Thank you, I appreciate it. Perfecto. Bueno, y en ese orden de ideas, vamos a darle la bienvenida a el doctor Íñigo. El doctor Íñigo viene de España, puntualmente nacido en el País Vasco. Es dermatólogo formado en la Universidad de Navarra, pero también con estudios en Harvard. Y el doctor tiene 3 clínicas en Madrid, Barcelona y Londres. El día de hoy estará compartiendo con nosotros su experiencia con Crystal y en general todo lo que le trabaja a través del remodelamiento corporal, utilizando diferentes tecnologías, también acompañando la criolipólisis. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle la palabra a el doctor Íñigo. Por favor, doctor, bienvenido y está en su casa. Doctor. Ya está, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias por darme la bienvenida a Colombia, aunque yo sigo aquí en Londres a 18 grados centígrados y dentro más o menos de una hora se va a poner el sol. Pero bueno, mi corazón está con vosotros y espero que pronto nos podamos juntar todos y nos veamos físicamente, porque esto de que el mundo esté confinado y no podamos darnos abrazos es muy mal asunto. Bueno, gracias por vuestra invitación. Thank you very much, Undine, also for your invitation and your presence. I love your French accent when you speak English. I don't know where you got it, right? Maybe it's southern France. All right. Bueno, yo les voy a contar mi experiencia con los equipos de Crystal. Llevo trabajando bastantes años con ellos. Yo creo que fuimos los primeros en España en adquirir sistemas de Crystal. Y lo que les voy a contar ahora es un poco el fruto no solo de nuestra experiencia, sino también de la experiencia por ahí. Vamos a ver si podemos...
Perfecto, vamos a ver. ¿Se ve correctamente la pantalla, Pablo? Perfecto, muy bien. Bueno. Perfecto. Lo primero que quería comentar es cuál es el origen de la criolipólisis, cómo surgió la idea, porque es una idea francamente novedosa, excepto para quitar verrugas o papilomas. La verdad es que el frío no se usa mucho en dermatología. Y la idea viene de lo siguiente. Cuando queríamos destruir grasa hace 15 años, hace 20 años, siempre pensábamos en usar calor. Sabemos que con el calor la grasa se derrite bastante. Esta fotografía es de un pequeño puerco que usé yo para mi tesis doctoral ya hace 16 años. Y aquí pueden observar un aplicador de radiofrecuencia, no sé si lo reconocen, que lo que hace es administrar calor haciendo oscilar las moléculas. Nuestra intención, de hecho, en este estudio era medir y estudiar la retracción de la piel, o lo que llaman en inglés el skin tightening. Y sin embargo, lo que nosotros nos encontramos fue esto, que en la superficie de la piel se producían unas depresiones. No era lo esperado, no era el objeto de esta tesis doctoral. Pero curiosamente, cuando estudiamos las biopsias, aquí pueden observar a la derecha el resultado de nuestro tratamiento con radiofrecuencia con una rotura total de los adipocitos, mientras que a la izquierda, en las biopsias control, permanecían los adipocitos en todo su esplendor. Estos hallazgos curiosos y raros que aparecen con la radiofrecuencia es lo que ha llevado a la tecnología durante muchos años a desarrollar sistemas con calor, sistemas con láser, sistemas con radiofrecuencia para destruir la grasa. Sin embargo, hace un poco más de 10 años, un par de amigos en Boston tuvieron una idea diferente para destruir la grasa. Y esta idea vino porque uno de ellos, dermatólogo, le invitó a tomar unas copas de champán en su casa a otro dermatólogo, y cuando abrió el frigorífico o la nevera se encontró con que la botella había estallado. Entonces el anfitrión le sugirió, oye, esta idea podríamos aplicarla a la grasa, es muy interesante. Si nosotros congelamos las células de grasa van a romperse por la expansión de la grasa que hay en el interior. ¿Podríamos usar esta idea para destruir la grasa en vez de sistemáticamente usar láseres con calor? Y entonces se pusieron a trabajar y desarrollaron un sistema que, por supuesto, probaron primero en puercos. Y esto se basó en el siguiente hecho. Si nosotros vemos o estudiamos la composición de las grasas, podemos observar cómo, si las grasas están bastante saturadas, vamos a ver, por ejemplo, aquí, vamos a escoger el aceite de sésamo, ¿de acuerdo? El aceite de sésamo tiene una composición de grasas monoinsaturadas y un porcentaje bajo de grasas saturadas. Su temperatura de fusión son los 6 grados bajo cero. ¿De acuerdo? En cambio, cuando vamos aumentando el porcentaje de grasas saturadas, por ejemplo aquí 57, 52%, como sucede con la mantequilla de coco o por ejemplo con este otro tipo de aceites, cuando aumentan las grasas saturadas, el punto de ebullición, el punto de fusión es bastante más alto, 34 grados, 25. Y esto es lo que nosotros observamos cuando metemos, por ejemplo, aceite de oliva o mantequilla o queso dentro de nuestro frigorífico. Cuando las grasas son muy saturadas, estas se congelan con bastante facilidad a temperaturas relativamente elevadas. En cambio, cuando las grasas son muy... les vamos retirando los hidrógenos, entonces estas grasas se congelan a temperaturas más bajas. Y esto es lo que ocurre precisamente dentro de un adipocito. La composición de grasa de un adipocito es bastante saturada, sobre todo en algunas personas que toman grasas bastante saturadas. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, si miramos a la estructura de las diferentes grasas, nosotros observaremos cómo en general las grasas saturadas, es decir, que están llenas de hidrógenos,
tienen forma lineal, son como palitos, como escobas, y se apilan fácilmente, de tal manera que forman sólidos a temperaturas más elevadas. Por ejemplo, las grasas a las que empezamos a retirar los hidrógenos se doblan, como por ejemplo el linoleico, el linolénico, el aceite oleico, y estas grasas tienen mucha más dificultad en solidificarse. A la misma temperatura permanecen líquidas. Y esto es lo que ocurre precisamente en el organismo. Como nosotros tenemos mucha cantidad de grasas saturadas, se solidifican a temperaturas bastante elevadas. Por lo tanto, a medida que bajamos la temperatura dentro de nuestro organismo, el primer líquido que se va a congelar es el del interior de los adipocitos, mientras que el citoplasma de otras células normales no se va a congelar. Y estos dos amigos de Boston decidieron probar este sistema en cerdos. Uno de los primeros, por no decir el primer estudio publicado, es este de aquí. Fue publicado en el año 2009, aunque la investigación se realizó antes. Bueno, pues bien, en este año, en el 2009, se publicó una serie de pruebas que mostraban cómo se podía destruir las células grasa en un modelo en cerdos. Y aquí vemos a los cerditos, muy similares al estudio que yo había hecho con radiofrecuencia hacía años, y aquí tenemos unos aplicadores planos, son unas placas que se llaman de Peltier, donde se reduce la temperatura, y esta es la consecuencia. Aparecen unas depresiones en la piel, muy similares a las que aparecen cuando calentamos en exceso la piel. A la derecha podemos ver esta depresión, y la podemos incluso medir. Esto es el resultado 3 meses después del procedimiento. Pues bien, cuando tomamos una biopsia, fíjense que estas fotografías son del año 2007, ya hace 13 años. Pues bien, en estas biopsias podemos observar una drástica reducción de la grasa superficial, de 2 centímetros a menos de 1 centímetro aproximadamente. Cuando estudiamos qué ocurre en la grasa, aquí podemos observar A, la biopsia tomada antes, B, C, D, a medida que van pasando los días, cómo se aprecia una paniculitis o una inflamación que destruye el tejido graso, provocando finalmente cierta fibrosis y desaparición del tejido graso. Aquí pueden observar en la letra F la biopsia tomada a los 3 meses, a los 90 días. Se determinó que la mejor temperatura para congelar esta grasa eran los 7 grados centígrados por debajo. Esto en unas placas o planchas que se adhieren sobre la superficie del animal. Esto se estudió posteriormente en seres humanos y este es el primer artículo, también publicado en el año 2009, aunque fue recibido en el año 2008. Si ustedes observan la literatura médica, pueden apreciar como el primer autor de este estudio es Brian Seligson, pero aquí pueden leer el último autor, Dieter Manstein. Dieter Manstein fue efectivamente el anfitrión de esa fiesta al que se le congeló el champán y que descubrió la capacidad que tenía el frío de producir criolipólisis. Pues bien, volvamos a este segundo estudio. Aquí pudimos demostrar, o se pudo demostrar claramente, cómo a pesar de que algunos pacientes perdían peso y otros ganaban, en general la reducción del diámetro era bastante importante. Aquí pueden observar en porcentaje la reducción del perímetro abdominal después de 3 meses, 10%, 37%, 18%. Había pacientes que se cuidaron mejor, como este de aquí, y otros que se cuidaron peor y que fueron ganando peso durante los 6 meses siguientes. Fíjense que, a pesar de ganar peso, existía o seguía existiendo una reducción en el grosor de la grasa y en el perímetro medido. Y estas son fotografías. Aquí se puede observar clínicamente cómo hay una mejoría en los pacientes. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, siempre existen muchas hipótesis, como la congelación de la grasa destruye la pared de las células, cómo esto puede producir cierta inflamación y posterior fagocitosis de la grasa,
o como, por ejemplo, el posible mecanismo isquémico, o incluso como cuando un adipocito se muere, libera ciertas hormonas que afectan al resto del tejido y hacen que reduzcamos la grasa no solo en la zona tratada, sino también en otras. Bueno, existe mucha evidencia clínica de la criolipólisis y después de miles y miles, por no decir millones de tratamientos y después de 11 años de historia, existen muchos artículos sobre esto y yo ahora les voy a resumir brevemente y les explicaré en qué contexto se halla el Crystal. Este es posiblemente uno de los últimos artículos más completos sobre la revisión del estado de la criolipólisis. Y aquí pueden observar cómo estudios que confirman este efecto son muy numerosos. Fíjense. Estudios referidos a la reducción del perímetro abdominal. Sheck, 21 pacientes con un tratamiento, 10 pacientes con 2 tratamientos, y cómo el perímetro en centímetros disminuía un 14%, que corresponde a 4,5 centímetros. Con 2 tratamientos, la reducción fue de 4,9 centímetros. Nosotros podemos esperar cómo el tratamiento abdominal reduce las necesidades de su cinturón entre 4 y 5 centímetros. Pero no solo se aplican en el abdomen, también podemos aplicarlo en la zona de la espalda. Fíjense en este estudio. 0,8 centímetros de pérdida. Pero quizás ustedes me digan, bueno, el número de pacientes es muy escaso. No pasa nada. Fíjense aquí. Dierik, 23% de reducción. Es curioso cómo sistemáticamente vemos reducciones entre el 17, el 20, el 25% con respecto a los perímetros. Aquí hay una cosa que me llama la atención y es que en esta tabla se citan a 49 pacientes, o en la anterior de Sheck se citan a 21 y a 10 pacientes. Fíjense, por ejemplo, en esta referencia, que es de otra revisión, Sheck 2012, 21 pacientes, y 2012, 12 pacientes. No sé por qué aquí no concuerdan los números. No obstante, la pérdida promedio de diámetros del 14%, del 13%, del 7%, son pérdidas muy importantes. Y aquí pueden observar los tiempos de exposición, 60 minutos de tratamiento, 2 tratamientos, y en el primer caso 60 minutos de tratamiento y un tratamiento. Dirix, ¿se acuerdan cómo en el estudio anterior había 49 pacientes? Pues no, esa referencia bibliográfica en realidad es de 518 pacientes. Es un estudio muy grande donde se demostró una reducción del 23% del grosor y del perímetro. Es posible que cuando los autores escriben artículos de revisión se confundan a veces con los números, pero cuando uno mira un estudio y otro, puede verificar que efectivamente las reducciones son bastante consistentes entre el 20 y el 25%. En Asia es un procedimiento tremendamente utilizado y aquí se fijan ustedes en los primeros estudios. Coleman, este fue el primer estudio en el año 2009 con estos 9 participantes, ¿se acuerdan? Bueno, pues había una reducción promedio del 20% a los 2 meses y del 25% a los 6 meses. Y estas reducciones son constantes y son consistentes a lo largo del tiempo. Fíjense aquí, este estudio del 2012, 50 pacientes, después de 2 meses, la reducción promedio de la circunferencia es de 6,86 centímetros en el abdomen, 5,78 en los muslos, 2,75 en los brazos. El tratamiento mediante criolipólisis es muy consistente y reduce notablemente la grasa. Crystal es la única compañía europea o el único aparato de criolipólisis europeo con el marcaje CE, así como existen en Estados Unidos otros. En Europa solo existe este. Y existen 2 estudios que confirmaron la eficacia de este sistema.
El primero de ellos, que se utilizó en pacientes obesos, fíjense aquí el índice de masa corporal entre 30 y 35, se comprobó como el grosor del panículo adiposo pasó de 4,9 centímetros a 3,6. Esto es una reducción muy importante. Y aquí podemos observar en las imágenes cómo se produce la mejoría. Igualmente, se midió mediante ecografía la reducción desde 2 centímetros aproximadamente a 1,53 de grosor. El segundo estudio fue un estudio retrospectivo en 418 procedimientos. Y aquí podemos observar la variación con una mejoría muy importante. Una de las cosas que más ha preocupado es la seguridad y los efectos adversos de la criolipólisis. Aunque se trata de un método no invasivo, donde se puede observar claramente la mejoría, desde los primeros momentos preocupó si este procedimiento era seguro o no. Y una de las primeras cosas que se midió era el perfil en sangre de diferentes sustancias como el colesterol, los triglicéridos, las transaminasas, porque se pensó que la destrucción de grasa podía elevar los niveles sanguíneos de estas sustancias. No hay ningún estudio que haya confirmado una elevación de estas sustancias. Es más, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, los niveles de colesterol basales son superiores a los niveles de colesterol 3 semanas después. O, por ejemplo, los triglicéridos 103 antes del tratamiento, 89 3 semanas después del tratamiento. Los niveles de glucosa también bajan un poquito, aunque la diferencia no es estadísticamente significativa. Pero esto indica cómo sistemáticamente la criolipólisis reduce la masa de grasa que va progresivamente y lentamente eliminándose durante 2 meses y que provoca que nuestros parámetros en sangre mejoren, puesto que tenemos al final menos cantidad de grasa. Esto también fue una preocupación con respecto a otros efectos en la piel. De hecho, se ha probado esto en muchísimos lugares. Por ejemplo, se ha probado en la papada submentoniana. Esta es la imagen del paciente antes del tratamiento, la imagen inmediatamente después, donde se puede observar la congelación de la grasa. Posteriormente, siempre se recomienda realizar un masaje porque manualmente se cree que se destruye mejor la grasa. Y esta, en la D, es la imagen del final del tratamiento. Estos son diferentes efectos. Al cabo de 3 meses, donde se observa una notoria y notable reducción de la grasa. Voy a ahondar un poquito más en esto de los efectos secundarios, porque creo que no está todo dicho. Efectivamente, hay gran preocupación por saber si la criolipólisis tiene efectos nocivos, y francamente es difícil encontrar efectos secundarios o efectos adversos. Aquí vemos en azul las áreas que la FDA de Estados Unidos tiene aprobadas para el uso de la criolipólisis y en morado o magenta las zonas que no. En Europa, nuestros sistemas regulatorios no indican qué regiones se pueden hacer o cuáles no, con lo cual podemos utilizar el sistema en diferentes áreas corporales. Basado en la experiencia, existe consenso en contraindicar o no realizar el tratamiento en aquellas personas que tienen enfermedades inducidas por el frío, como por ejemplo el Raynaud, la crioglobulinemia, la hemoglobinuria paroxística, la anemia trepanocítica, o por ejemplo personas que tienen problemas abdominales mecánicos, como personas que han pasado por una cesárea, mujeres embarazadas, hernias umbilicales o problemas similares. También debemos considerar precauciones los pacientes que tienen marcapasos, desfibriladores, neuralgias postherpéticas, heridas, cicatrices, urticarias, aunque esto no son contraindicaciones absolutas. Efectos adversos comunes, o mejor dicho, efectos secundarios. El enrojecimiento, eritema, cierta molestia o sensación de falta de sensibilidad, cierto dolor, aunque todos los pacientes refieren que perciben como una especie de sensación de agujetas, como si hubieran hecho muchísimo ejercicio. Alteraciones en la sensibilidad de la piel que siempre son transitorias, un poquito de picor, de hormigueo,
entumecimiento, pero todos estos efectos son transitorios. En alguna ocasión, si uno no coloca bien el gel que debe estar en contacto con la piel, se pueden producir quemaduras con hiperpigmentación, que puede durar bastante tiempo. Por eso es importante el correcto manejo de este equipo. Estas lesiones siempre desaparecen con el tiempo, pero es preferible que se eviten. Existe un efecto paradójico que yo no he observado nunca, que es la hiperplasia adiposa paradójica. Ocurre, según la literatura, entre el 0,7% y el 0,005% de las situaciones. Ante esta preocupación, diferentes artículos han estado mirando y midiendo cuánta gente tiene hematomas o eritema, etc. Y pueden observar cómo a las 6 semanas o incluso a las 3 semanas prácticamente nadie tiene ninguno de estos efectos adversos. ¿Cómo se realiza el tratamiento? ¿Cuál es el plan? Bueno, pues es sencillo. Primero, hemos de saber en quién podemos indicar esto. Una persona con obesidad mórbida, con mucho peso, no es la más indicada. El tratamiento está indicado para hombres y mujeres de todas las edades con un pliegue cutáneo al menos mayor de 2 centímetros. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado personas vigoréxicas que prácticamente no tienen grasa y que esa pequeña parte de grasa también la quieren eliminar? No es este sistema el más indicado en este caso. Pero en las personas normales, como yo y como muchos otros doctores que tenemos ciertos pliegues, ciertos abdominales que no podemos retirarlos, somos la indicación perfecta. Al menos un pliegue de más de 2 centímetros. Y se puede realizar desde el mentón, brazos, espalda, flancos, abdomen, nalgas, muslos, cara interna de los muslos y rodillas. Siempre se ha de colocar un panel, una almohadilla impregnada en gel para mejorar el contacto entre la superficie de la piel y las placas de Peltier. No se deben permitir pliegues ni burbujas y esta parte es importante colocarla correctamente. Posteriormente al tratamiento, que dura entre 60 y 75 minutos, y a partir de los 60 minutos sabemos que se produce una mayor destrucción de adipocitos, posteriormente es importante hacer un masaje. El masaje es una cuestión que se ha ido estudiada porque, lógicamente, es polémica. ¿Es necesario o no es necesario? ¿Es solo el efecto de la congelación suficiente? Bueno, hay muchas personas que consideran que el masaje es muy positivo y por ese motivo se realizó un estudio clínico donde se comprobó cómo efectivamente a los 2 meses se pudo ver cómo aquellas personas donde se había realizado un masaje, y aquí tienen en rojo, tienen una mayor reducción de grasa y de los pliegues. Por lo tanto, como hay un aumento en la eficiencia del tratamiento, masajeen. Y esto se puede hacer de forma manual o también de forma mecánica, con diferentes dispositivos, como ondas de choque o como masaje subdérmico. A corto plazo, las células van a ir siendo destruidas y se eliminan naturalmente durante 8 semanas. Por ese motivo, los niveles lipídicos en sangre apenas van a oscilar. 2 meses después de la sesión, se vuelven a tomar medidas y fotos y ¿es necesaria una segunda sesión para alcanzar el resultado deseado? Siempre que se realice una segunda o incluso una tercera sesión, los pacientes obtienen mejores resultados. Por lo tanto, es recomendable realizar. El cristal original, del que yo tengo 3 equipos, tiene 2 aplicadores. No tiene consumibles, aparte del gel y de las almohadillas o toallitas. Hay más de 1 millón de tratamientos realizados y más de 800 dispositivos en todo el mundo. Es, como digo, el único sistema aprobado con esta indicación médica en Europa. Este equipo tiene diferentes aplicadores. Tiene aplicadores más grandes, más pequeños, más largos, más estrechos. Tiene también uno plano, que es este que se llama aplicador amatista, no sé por qué han elegido este color, pero este aplicador es muy importante, especialmente en las zonas de los muslos o de los brazos, donde el pliegue no es suficiente como para que la piel se introduzca dentro de la campana de frío. Posteriormente al desarrollo del primer ágate,
se desarrolló un equipo complementario que se llama el Ágate. El Ágate es un sistema para congelar la grasa de la papada. Hay diferentes formas, el A1, el A2, el A3, que debemos seleccionar en función del perfil del cuello del paciente. Recientemente ha surgido un nuevo equipo, el Crystal Pro, que tiene 4 aplicadores. Esto significa que puede realizar el doble número de tratamientos en la mitad de tiempo. Además, el frío es más estable y baja hasta menos 12 grados centígrados. Recordemos que el frío óptimo para destruir la grasa es de 7 grados bajo cero. Pero 7 grados bajo cero se refiere a la temperatura en el interior de la grasa. En el exterior serían 12 grados bajo cero. Estos aplicadores están especialmente diseñados también para el cuerpo y zonas de la cara. Además de la criolipólisis, Crystal o Deleo ha desarrollado un sistema tremendamente interesante que va a causar mucho que hablar, va a dar mucho que hablar. Se llama el Crystal Fit y en realidad es un sistema HIFEM, que significa High Intensity Focused Electromagnetic Muscular Stimulation, o traducido de otra manera, son ondas electromagnéticas de alta frecuencia focalizadas. ¿Para qué? Yo no trabajo con este sistema y me limito aquí a mencionarles, pero este sistema es tremendamente interesante porque mediante ondas electromagnéticas estimula la contracción muscular. Pero estas ondas repetidas las emite unas 2000 veces por segundo. Claro, 2000 veces por segundo no permite la relajación muscular. Aquí lo dice. El HIFEM utiliza un rango específico de frecuencias y no hay relajación muscular entre 2 estimulaciones consecutivas. Por eso, los músculos permanecen en una contracción larga e intensa. Esto es como ir al gimnasio, pero mucho más intenso. Con lo cual, cuando este músculo se contrae, se desarrolla masa muscular y se reduce por consumo grasa. La tecnología está más pensada para el desarrollo muscular, pero paralelamente consume y quema la grasa. En los estudios se ha demostrado que la masa muscular aumenta un 16% y la grasa disminuye un 19%. Este tratamiento está indicado y aprobado por la FDA para el tratamiento de los glúteos, para intensificar su forma, para darle más forma. Ya sé que en Latinoamérica es muy importante tener un gran glúteo, y también para tonificar el abdomen. Es decir, es el aparato perfecto para los varones, también para las mujeres posiblemente. Se realizan, por lo tanto, tanto en mujeres como en hombres. No hay un tiempo de inactividad, uno se reincorpora a su actividad posteriormente. Las sesiones son de 30 minutos y se recomienda hacer 2 sesiones a la semana durante 2 o 3 semanas. El resultado es la pérdida de un 19% de grasa y la ganancia de un 16% de masa muscular. Y estos son resultados sorprendentes después de 6 sesiones. Y por último, Crystal ha desarrollado tecnología para completar todo el rango terapéutico, no solo deshacer la grasa y estimular el músculo, sino también mejorar la textura de la piel. Y en concreto para tratar la celulitis, que no es una infección en la piel, como muchas veces decimos los dermatólogos. La celulitis es una paniculopatía, consiste en la compresión que realiza el tejido graso hacia la dermis, en contra de la dermis. Esto ocurre fundamentalmente en mujeres, aquí ven los porcentajes, porque los septos fibrosos que separan la grasa en las mujeres son perpendiculares a la superficie de la piel. Y entre estos septos, estas paredes, la grasa puede ir subiendo y puede ir empujando el tejido conectivo de la dermis y provocando la retención de líquido y unos cambios fibrosos que posteriormente se definen como celulitis. La gente comúnmente lo conoce como celulitis. Pues bien, en este equipo se manejan 3 tecnologías. Una es la luz de 940 nanómetros. 940 nanómetros es una luz infrarroja. Y esta luz infrarroja es
especialmente absorbida por la grasa. La grasa tiene dos picos de absorción máximos, son 930, 940 y luego 975, 980 nanómetros. Esta luz es absorbida y promueve ciertas reacciones químicas, no se traduce necesariamente en un efecto fototérmico, ¿de acuerdo? En segundo lugar, esta reacción infrarroja actúa también incrementando la vascularización y promoviendo también el funcionamiento de los fibroblastos. Y en tercer lugar, el sistema produce una succión que estimula el drenaje linfático. Con esta combinación, usando esta longitud de onda específica para los adipocitos, se consiguen enormes mejorías. Lo más interesante no es realmente esta mejoría, es que podemos combinarlo con las tecnologías anteriores, con el HIFEM y también con la criolipólisis. De tal manera que podemos establecer un algoritmo de tratamiento. Por ejemplo, cuando observamos una persona de este tipo, decimos, ¿esta mujer necesita perder grasa, necesita ganar músculo o necesita tensar la piel? Bueno, pues hay varias cosas que tenemos que hacer aquí. Efectivamente, sabemos que esta mujer no tiene 18 años porque ha perdido notablemente el colágeno de su piel y muestra signos obvios de celulitis. Por lo tanto, vamos a poner aquí que el 60% del planeta, del problema es estructural, mientras que la pérdida de grasa pues podría requerir pues, el 30% de nuestro esfuerzo. Y finalmente, la elasticidad que se pierde aquí representaría el 10%. En función de eso, hacemos un algoritmo y hacemos más sesiones del Crystal Diamond, menos sesiones del Crystal Pro y vamos combinándolo. Por ejemplo, en este caso, aquí no hay una celulitis importante. Aquí lo que hay es un exceso de grasa. Vemos cómo sobresalen sobre el nivel de la tanguilla, sobresalen estos michelines. Por lo tanto, debemos aplicar más sesiones de criolipólisis o más intensamente la criolipólisis y a lo mejor pasar finalmente para la laxitud, utilizar el Crystal Diamond. O por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que le pasa a esta paciente? Bueno, pues hay una laxitud y una celulitis importante. Y es la combinación al final lo que nos va a dar un resultado perfecto. Aquí tienen resultados clínicos gracias a la criolipólisis. Aquí tienen otro resultado. Aquí tienen un resultado de la criolipólisis combinado con el Crystal Diamond, la criolipólisis con el aplicador del Agate. Y en resumidas cuentas, Deleo, esta empresa francesa con la que yo llevo trabajando años, nos ofrece soluciones para todos aquellos problemas que tenemos en la piel del cuerpo. Tanto el Crystal Pro para eliminar y destruir la grasa, como el FIT para estimular la fabricación de músculo y quemar la grasa en exceso, como el Diamond. Con todas estas tecnologías podemos ofrecer un abordaje completo de 360 grados de estos pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación. De verdad, muy académica. Muchísimas gracias. Entonces, en este momento vamos a hablar con la audiencia un poquito, vamos a escuchar qué preguntas tienen. Tenemos una pregunta inicial de el doctor Carlos de la Roche y la pregunta que tiene él es ¿qué opinión tiene sobre el efecto del frío en la dermis en relación al tensado de la piel post tratamiento con cristal, el cual se ha descrito pero no se ha estudiado en detalle? Consideraciones especiales sobre pacientes con piel delgada y piel gruesa. Bueno, en efecto, congelar las células de la dermis es bastante más difícil que congelar las células de la grasa, pero estamos manejando aquí temperaturas mucho más bajas y el efecto adverso descrito es la congelación de la superficie de la piel. Pero creemos que el efecto es muy técnico dependiente. Nosotros tenemos 3 sistemas y la única vez que hemos observado ciertas quemaduras por congelación son con uno de los 3 sistemas, que se usa en una de nuestras clínicas, mientras que no se observa con los otros sistemas, aunque empleemos exactamente los mismos parámetros. Por lo tanto, nuestra deducción es que este efecto adverso
es propio del uso que hacen las auxiliares o las enfermeras que trabajan con él. Con respecto a otro tipo de efectos, a tenor de lo que yo sé, el frío no produce ni una estimulación de colágeno, ni una pérdida de colágeno, ni un aumento, ni una pérdida en la elasticidad. De momento, por lo que se sabe. Creo que aquí hay una pregunta. Soy Mayerlis Ramos, que le gustaría saber de Barranquilla. Por cierto, yo tengo una enfermera de Barranquilla trabajando en Barcelona. Saludos a Barranquilla. Bueno, le gustaría ver la imagen donde se muestran las zonas aprobadas por la FDA. Pablo, si mientras me buscas más, vamos a ver, más preguntas, voy a Claro, buscar tenemos aquí, exactamente el plano, ¿vale? Para mostrar en qué zonas la FDA norteamericana aprueba el tratamiento. Vamos a ver. perfecto, tenemos una pregunta de Gloria Cano. Un paciente que haya tenido cáncer definitivamente no se debe someter a la criolipólisis, así se haya pasado muchos años. Ahora contesto a esta pregunta. Vamos primero a... Vamos aquí a compartir la pantalla. A ver, ¿cómo se comparte aquí? Compartir pantalla. Bien. Bien. Esta es la imagen de las zonas aprobadas. En azul clarito, aquí vemos Indications cleared by US Food and Drug Administration. En azul, que son muslos, flancos y abdomen. Y en rosa, los off-label indications. O sea, la criolipólisis se menciona en estudios clínicos, pero la FDA no lo ha aprobado de momento. Brazos, la espalda, glúteos y rodillas. Muy bien. Perfecto. Con respecto a la pregunta, a ver, nosotros, como hacemos muchas sesiones de criolipólisis, nos podemos encontrar con muchas preguntas. Tengo enfermedad de Crohn, ¿me puedo hacer la criolipólisis? Tengo colitis ulcerosa, ¿me puedo hacer? Tengo tal cosa, tengo tal otra. No existe ningún caso descrito de efectos adversos o empeoramiento de patología con prácticamente nada. Hay que pensar que esto es un procedimiento externo, no invasivo, por lo tanto, no está contraindicado en situaciones de neoplasias pasadas hace 6 meses, 1 año o más tiempo. Como tampoco lo es, por ejemplo, en las enfermedades inflamatorias intestinales. Curiosamente, no hay ningún artículo, ninguna descripción de que estas enfermedades hayan empeorado o hayan mejorado. ¿De acuerdo? Perfecto. Tenemos el doctor Carlos de la Roche nuevamente, paciente con piel delgada abdominal o piel gruesa, ¿alguna diferencia en la escogencia de parámetros? Vale. Vamos a ver, nosotros no empleamos los parámetros en función de la piel, lo empleamos en función de la congelación. Entonces es importante que nosotros ponemos sistemáticamente el aparato a 9 grados bajo cero y el único parámetro que varía es el tiempo. Es decir, una persona está 60 minutos haciéndose el tratamiento, pero antes de los 60 minutos, hacia los 50, 45 minutos, la enfermera se acerca y verifica si la piel está congelada. Si no está congelada, entonces prolonga el tratamiento un poco más o en caso de que después de 1 hora no se produzca la congelación, entonces sí que bajamos la temperatura por debajo de esa temperatura. ¿De acuerdo? Perfecto. El doctor César González, gracias por la conferencia. Genial escuchar tu experiencia. Paciente con antecedente púrpura, trombocitopenia, idiopática, absolutamente controlada, ¿sería contraindicación para criolipólisis? Vale. En principio no. O sea, yo considero que las contraindicaciones tienen que derivarse de casos en los que esté demostrado o que haya sido descrito que hayan empeorado por la patología. Y hay que pensar que hay muchos, yo no sé exactamente cuántos procedimientos puede haber de criolipólisis en el mundo, pero son varios millones. Y esto nos permite tener una casuística con la que si hubiera habido algún problema con todas estas patologías, sistemáticamente lo hubiéramos visto. No existe contraindicación con la púrpura trombocitopénica idiopática. Perfecto. Pregunta el doctor Caldo de la Roche nuevamente. ¿Durante el tratamiento de brazos ha presenciado neuropaxia del nervio cubital durante el tratamiento?
Sí, esto sí que se ha producido. No es una cosa rara, pero nosotros lo hemos visto en 2 o 3 ocasiones, yo creo, de varios cientos, más de 1000 tratamientos, y es muy importante, por lo tanto, aquí graduar la succión. Es decir, la zona de los brazos o de los muslos, donde apenas hay a veces pliegue, son preferiblemente tratadas con el aplicador morado, este aplicador que te permite aplicar un plano más que la succión, ¿de acuerdo? Porque nosotros podemos manejar intensidad de frío, podemos manejar duración de tiempo y podemos manejar succión. Lógicamente, si la piel es muy flácida, podemos incrementar la succión para que haya más cantidad de piel dentro de la campana, pero no lo podemos hacer en los brazos. Y cuando alguna vez por error alguno de mis colaboradores ha utilizado la campana de succión en el brazo, es cuando hemos tenido este problema. Es decir, en los brazos está contraindicado el uso de campanas de succión o una succión muy elevada. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí. El doctor César González, esta es la misma que nos había preguntado anteriormente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo pienso que la presentación fue... Aquí tenemos. ¿Cuál es su experiencia en la papada? Correcto. Bien. Bueno, la experiencia es excelente. Quizás la pregunta que yo me haría es ¿cuál es el mejor sistema para tratar la papada? Porque claro, la papada se puede tratar con cirugía. Yo hago cirugía de papada y es relativamente sencillo. Se puede tratar con hilos. Se puede tratar con liposucción, se puede tratar con el ágate, hay varias maneras. Y es difícil encontrar una respuesta porque no existe un estudio comparativo o varios que demuestren cuál es mejor y cuál no. Ahora bien, este es el sistema menos invasivo para reducir la papada y todos los pacientes muestran sistemáticamente satisfacción. Cuando por otro lado la cirugía no es tan satisfactoria. O, por ejemplo, cuando colocamos los hilos tienen que ser muy fuertes y muy robustos, hilos ultrasónicos, para poder realmente tirar de la piel hacia arriba. Con lo cual, la papada es excelente la respuesta. Perfecto. ¿Es posible que la paciente durante el tratamiento altere su tensión arterial? No lo hemos observado. La verdad es que los pacientes suelen estar tumbados, tienen un televisor delante, suelen llevarse su iPad, están muy relajados, los tenemos en una salita muy agradable en cada uno de los sitios porque es un tratamiento que como requiere 1h30 y sistemáticamente después del tratamiento aplicamos ondas de choque o alguno de estos otros sistemas. ¿Alguna recomendación en el momento de aplicar el masaje para hacerlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tipo de masaje? Con fuerza. Es decir, uno tiene que percibir que la grasa está congelada y tiene que destruirla manualmente. Es muy importante esto. Hay veces también que se aconseja, si se pone un aplicador que cubre, por ejemplo, una zona del abdomen, cuando se coloca el segundo, en el segundo ciclo, se debe superponer y se deben tratar áreas, es lo que llaman el stacking, es decir, es mucho más eficaz hacer un tratamiento de 70 minutos de una zona y luego hacerlo de la zona contigua superponiendo parcialmente. Entonces esta grasa congelada se destruye mucho mejor y mucho más fácilmente. Perfecto. Para la papada en promedio, ¿cuántos tratamientos se necesitan? 1. Y para el abdomen, 2. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias a todos, doctor. Muchas gracias por su tiempo. De pronto, no sé si tiene dónde lo podamos contactar, dónde podamos visitarlo. Bueno, aquí tenemos la pregunta del doctor Sergio Martínez de Seguir. ¿Cuánto en promedio aumenta los resultados de las ondas de choque? Bueno, nosotros no tenemos un estudio comparativo entre las ondas de choque y el no usarlos. Pero comenzamos a usar las ondas de choque sistemáticamente hace 2 años y anteriormente no las utilizábamos. Yo no tengo todos los números todavía y me gustaría hacer una publicación sobre esto, pero creo que las ondas de choque pueden incrementar el resultado en términos de centímetros, todo, pues a lo mejor un 40 o un 30%. Es decir, el efecto
mecánico, aquí no todo es criolipólisis, hay que añadir siempre un efecto mecánico que puede ser manual, puede ser con un aplicador, puede ser con ondas de choque, es una parte importante del tratamiento. De hecho, hay un par de artículos, yo he mencionado uno donde mostraba que a los 2 meses la diferencia era pues, prácticamente el doble, pero hay algún otro artículo controvertido donde dice que al cabo de 4 meses el masaje no tiene efecto. Claro, hay que medir el masaje. ¿Quién aplicó el masaje? ¿Con qué fuerza? Claro, a lo mejor si fue una médico colombiana o así, pues el masaje es muy eficaz, pero si lo hace a lo mejor una auxiliar en Estados Unidos, pues no es tan eficaz y tan fuerte. Todo depende de las manos del artista, supongo. Hay ciertas cosas que no se pueden controlar, pero en principio siempre se debe recomendar, siempre se debe realizar un tratamiento mecánico posterior. Perfecto. Tenemos acá, ¿en qué momento después del cristal recomiendas el uso de otra tecnología como la radiofrecuencia? A la semana siguiente. Perfecto. En su experiencia, ¿cuántas hiperplasias paradójicas ha visto en su práctica? Y Ni sus una. heterogéneas. ¿Ni una? Nosotros no hemos visto hiperplasias paradójicas. Yo no conozco este efecto, ni tampoco sé de nuestros colegas en España que lo hayan experimentado. Me parece una cosa francamente rara. También hay que saber si posteriormente la gente se pone a zampar churros y cosas de este tipo. No tengo ni idea. No sé interpretar las hiperplasias paradójicas porque no las he visto nunca. No sé, a lo mejor es con el cristal que no los hemos visto, a lo mejor la hiperplasia ocurre con aparatos de la competencia. No sé, Pablo, ¿a ti qué te parece? Yo creería que sí. ¿Es recomendable el ultrasonido post-tratamiento? Ni es recomendable ni es no recomendable. Es decir, nosotros empleamos ondas de choque que tienen un mecanismo diferente que los ultrasonidos, ¿de acuerdo? Y si no es eso, cuando no hemos tenido, han sido siempre el masaje manual muy importante. Lo que pasa es que algunas de nuestras enfermeras son fuertes. Claro, eso es lo más importante, unas manos grandes y fuertes. Bueno, yo creo que alguna otra pregunta. Doctor, ¿dónde te pueden encontrar? Instagram, página web, correo, de pronto si lo quieres compartir con tus colegas. Bueno, mi apellido es de Felipe y si uno busca dermatólogos en Barcelona enseguida me va a encontrar. De todas maneras, mi correo electrónico es la inicial de mi nombre y latina, el apellido de Felipe @yahoo.com. Muy fácil, y de Felipe @yahoo.com. Si no, en cualquiera de mis clínicas, si mandan un correo electrónico, siempre lo recibo yo. Aquí creo que hay otro mensaje. ¿Cuál es el plan de masajes que usa como protocolo post-cristal? Es un masaje único que se realiza durante 10 o 15 minutos después del tratamiento. No usamos varios masajes después, ¿vale? Luego hay otra pregunta de Carolina Santos, para todos. ¿La atrofia de la grasa que deja hueco en la piel se recupera en algún momento? Bueno, yo solo he observado atrofia de grasa usando radiofrecuencia. Y se recupera, pero no del todo. Y entonces en estos pacientes donde experimentamos la atrofia, tuvimos que inyectar un poco de hialurónico para corregir esto. Pueden mandar la charla. Creo que se está grabando, ¿no, Pablo? Sí, se está grabando. Se está grabando y una vez terminada la organizaremos para enviársela a los asistentes. Vale, perfecto. Bueno, yo tengo otra pregunta, Pablo. Sí. ¿Ustedes cuándo me van a invitar a Colombia? Porque tengo ganas de salir de este confinamiento e irme a las playas de ahí del norte del país. ¿Cuándo voy a recibir la invitación? Doctor, estábamos hablando por interno precisamente al respecto y creo que recibirá esa invitación muy pronto, en cuanto se reanude toda la normalidad, vuelvan los congresos, seguramente estará por acá compartiendo con nosotros. Y el doctor de la Roche lo invita a que venga a Cali. Y a ver si puede ser, a ver si es posible que el congreso lo desarrollemos en la playa. Yo, hoteles con aire acondicionado, no. Prefiero en la playa mismo. Con máximo un crucero. Bueno, no sé. Ahí hay crucero mucho por el Caribe, por Cartagena, pues no estaría del todo mal. En la playa. Muy bien. Pues muchas gracias, Pablo. Gracias por todo y mucha suerte a todos. Muchas gracias, doctor. ¿Vale? Vale, mil gracias. Chao. Dean, thank you very much for your help. Gracias a todos por su participación y cualquier pregunta adicional me la pueden hacer llegar a nosotros y nosotros se la haremos llegar al doctor. Muchas gracias, doctor. Adiós, que estén bien. Adiós.